Me escuchan bien y ven toda la pantalla, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a las charlas, unas cuantas clases que vamos a dar sobre tiroides. Nos vamos a compartir ahora, vamos a iniciar con el estudio de la embriología. Como ustedes bien saben, la glándula tiroides es una pequeña glándula que va a formar parte del sistema endocrino, cuya función más importante es la de sintetizar las hormonas tiroideas. Embriológicamente sabemos que la glándula tiroides es el primer órgano en desarrollarse en el embrión humano y lo hace a partir de los 22 días de la vida intrauterina a través de un primordio que se encuentra en la base de la faringe. Más o menos en la cuarta semana de vida intrauterina, este primordio comienza ya a desarrollarse y se prepara para el descenso. Este descenso se completa en la séptima semana de vida intrauterina, llegando a su localización definitiva a nivel del cuello por delante del cartílago tiroides. Y ese su descenso lo va a hacer a través del conducto tirogloso, ¿sí? Este conducto tirogloso une la base de la lengua con la localización definitiva de la glándula. Es importante recordar que este conducto tirogloso a veces va a mantener algunas células de la glándula tiroidea. Y en los primeros años el niño puede tener problemas formando los quistes del conducto tirogloso, que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado hablar. Posteriormente, más o menos en las 18ª semana, ya empieza a la producción de hormona tiroidea, vale decir, la tiroxina. Y en la 20ª semana se va a completar la formación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Bien. Anatómicamente, la glándula tiroides es una pequeña glándula de más o menos 5 centímetros que se va a localizar, como ya dijimos, en la parte media del cuello, por debajo y delante del cartílago tiroides y cricoides. Y el adulto pesa aproximadamente entre 15 a 30 gramos, dependiendo del sexo. Entonces, esta glándula, como ven en la figura, tiene dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, que están unidos en la parte central por el istmo, de donde va a emerger otro lóbulo denominado piramidal, que no es constante. En cuanto a las relaciones de esta glándula, va a presentar por su cara externa
principalmente con los músculos que ven acá, son los externotiroideos, ¿no es cierto? Que van a estar uno y otro muy cerca de la línea media, es la parte más externa anterior. Y anteriormente y lateralmente tenemos los músculos esternocleidomastoideos a cada lado, ¿no? Como relación importante. Posteriormente tenemos la cara interna. Esta cara interna se va a aplicar hacia la porción inferior de la faringe y de la laringe, y también las partes superiores de la tráquea y del esófago. Ahí ven nuevamente las relaciones de estos músculos. Ahora vemos lateralmente la glándula tiroides va a tener una relación importantísima con el paquete vasculo-nervioso del cuello, que está constituida por la arteria carótida primitiva, por la vena yugular interna, y al medio está el nervio vago, ¿cierto? También tenemos que darnos cuenta que en esta parte ya posterior vamos a tener relación con las glándulas paratiroides, que se encuentran en número de 4 a 6, pero generalmente 4, que se encuentran en los ángulos, ¿no es cierto? En esta figura se observa bien la relación que existe con el nervio laríngeo recurrente, ¿cierto? Este laríngeo recurrente que va a cruzar al lado de la tráquea, y vean ustedes cómo pasa en medio de la bifurcación de la arteria tiroidea inferior, como vamos a ver luego. Otro nervio que también está en relación en la parte más superior es con este que ven acá por la figura, es la rama externa del nervio laríngeo superior. También muy importante, que hay que tener en cuenta en la cirugía, pues su lesión puede causar una voz débil. En cuanto a la vascularización, vamos a tener que la glándula está irrigada por la arteria tiroidea superior. Vean ustedes, luego de emerger de la carótida externa, va a mandar un ramo por la membrana tiroidea y posteriormente se va a dirigir hacia abajo a la parte superior del lóbulo, y de ella se va a dividir en 3 ramas. Una rama anterior que va a formar el arco supraísmico, que ven acá bastante bien en la figura. Va también mandar otro ramo posterior que desciende entre la tráquea y la glándula tiroides, y formando finalmente una rama externa que se va a ramificar en el lóbulo. Luego tenemos la arteria tiroidea inferior. Esta arteria, que la van a ver aquí en la figura, nace de la subclavia y luego de su nacimiento se va a bifurcar antes de ingresar en la glándula tiroidea. Y cuando se bifurca, al medio va a pasar el nervio laríngeo recurrente, ¿no es cierto? Entonces, el punto en que el nervio y la arteria están más próximos va a ser en la unión del tercio medio con el tercio inferior de la cara, de esta cara posterior de la glándula
del lóbulo tiroides. ¿Cierto? Entonces esa relación es muy importante cuando se opera esta glándula. Posteriormente también penetra en el cuerpo tiroideo, pero no es constante, una arteria tiroidea media, llamada también de Neubauer. Aquí tenemos más claramente las arterias. Miren ustedes cómo van a ser de la carótida externa, manda a la membrana tiroidea y luego forma sus tres ramas, se divide en tres ramas, la tiroidea anterior, posterior y lateral, ¿no? Se van a ver aquí bastante bien. Está la posterior y la lateral. Luego tenemos las venas. Las venas van a ser en el parénquima de la glándula y luego se dirigen hacia la superficie y van a formar un plexo en la parte superficial y se van a anastomosar unos a otros. Luego este plexo va a dar origen a las venas tiroidea superior, como ven aquí en la figura, y va a desembocar en la yugular interna. Tenemos también las venas tiroideas inferiores, que van a desembocar en el tronco brachiocefálico del lado izquierdo o derecho. Y finalmente vamos a tener las venas tiroideas medias, que estas no son totalmente constantes y nacen de la parte externa de los lóbulos laterales y de allá desembocan en la vena yugular interna. Esto también hay que tener cuidado en la cirugía porque muchas veces se desgarra y produce mucha hemorragia. En cuanto a los linfáticos, vamos a ver que la glándula tiroides, su linfa va a fluir a los diferentes grupos ganglionares linfáticos que están localizados peritiroideos o también al otro lado, llamados contralaterales. Finalmente, estos linfáticos van a drenar en los ganglios linfáticos, ya, estos los más cercanos a la glándula, y también en las partes superiores e inferiores. Lo importante conocer en este caso es la distribución de los ganglios linfáticos a nivel del cuello. Y tenemos el grupo 1, que son los grupos submentonianos y submandibulares o submaxilares. Luego tenemos las cadenas yugulocarotídeas, que forman el grupo 2, 3 y 4, según estén en la parte superior, media e inferior de este paquete vascular-nervioso del cuello. Luego tenemos el grupo 5, que está en la parte ya posterior, por encima de la clavícula. En la parte más alta, el grupo 5A y abajo el grupo 5B. Luego tenemos el grupo 6, que está en la parte media, delante de la tiroides, a nivel de la tráquea, por delante de la tráquea, es la parte central. Y finalmente el grupo 7, que ya está mucho más abajo, inclusive puede ser hasta retroesternal. Esa es la anatomía de la glándula tiroides. Ahora vamos a ver, hemos dicho que la glándula tiroides en su función va a sintetizar y producir la hormona tiroidea o las hormonas tiroideas T3 y T4. Para poder sintetizar y formar estas hormonas, la glándula tiroides necesita de yodo. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos algo del metabolismo del yodo. Como saben, el yodo se encuentra
en la parte ambiental, y los requerimientos de yodo van a ser en el adulto entre 100 a 200 miligramos por día, en niños 50 miligramos al día, en el embarazo y la lactancia 200 miligramos por día. Una vez que ha sido digerido por la vía oral, este yodo llega al intestino proximal y va a ser absorbido. De allá pasa a la sangre. Una vez que está en la sangre, se va a dirigir a la glándula tiroides. Y esta glándula va a aprovechar apenas una quinta parte de la cantidad de yodo disponible. El resto va a ser eliminado del organismo por vía renal, o sea, por la orina, y un mínimo porcentaje a través de las heces. Entonces, como decíamos, las hormonas tiroideas son la tiroxina o T4, formado por 4 grupos, y la triiodotironina solamente con 3. Desde el punto de vista histológico, vamos a decir que el folículo tiroideo es la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides. Tenemos en esta figura un folículo tiroideo que está formado por un epitelio, por unas células foliculares que van a rodear totalmente, y en la parte central vamos a tener el coloide. El coloide donde va a estar lleno de tiroglobulina, que es dentro de la tiroglobulina que va a estar depositado las hormonas tiroideas. Luego, por fuera de estas células foliculares vamos a tener otras células que son las llamadas parafoliculares. Y estas células van a producir calcitonina, que tienen que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, decíamos que el yodo es de suma importancia para la síntesis de la hormona tiroidea. Luego de que Bien. Luego de que el yodo está en la sangre en forma de yoduro, esta va a llegar a la glándula tiroides y tiene que ingresar en las células foliculares. Entonces, como ven aquí en la figura, tenemos el yodo. Cuando llega a la membrana basal de esta célula, de inicio no puede ingresar porque está a contracorriente. Por lo tanto, va a necesitar de energía que va a ser dado por la ATPasa. Y va a funcionar la bomba de sodio-potasio para poder atravesar esta membrana. Una vez atravesado, va a viajar a través de esta célula. Luego necesita atravesar la membrana apical para poder llegar al coloide.
Cuando llega a la parte apical, también hay dificultad, entonces va a necesitar de un cofactor, una proteína que va a ayudar a pasar al yodo hacia la parte media, que es la pendrina. ¿Ya? Una vez que el yodo pasa a la membrana, es importante lo que va a ocurrir. En este sector, el yodo necesita ser oxidado para poder formar parte de la hormona. Y va a ser oxidado por una enzima, que es la peroxidasa, y su peroxidasa de hidrógeno. Entonces, esto va a oxidar y luego el yodo va a estar ya dispuesto para formar parte de la hormona. Por otra parte, las células, como ven en la figura, van a sintetizar la proteína tiroglobulina. Esta proteína tiroglobulina es una macromolécula que va a tener en su seno alrededor de 70 moléculas de tirosina. Entonces, esta tiroglobulina va a ser sintetizada y va a ser liberada también hacia el coloide. Pero cuando llega a la membrana, tiene que unirse con el yodo que ya está oxidado. ¿Qué partes se van a unir? De la tiroglobulina tenemos las partes que están constituidas por la tirosina, ¿no? Entonces el yodo se va a añadir a la tiroglobulina. El aminoácido tirosina va a estar en el interior del folículo formando parte de la proteína tiroglobulina. Entonces estos se van a unir, se va a añadir yodo, o sea, la tirosina se va a iodar y de esta manera se forma la monoyodotirosina. Después se unen dos de estos y van a formar diiodotironina. Los dos se forman luego con una sola y forman la triodotironina. Y finalmente se forma de 2 a 2 la tiroxina, que tiene 4, ¿cierto? De esta manera ya está formada las hormonas tiroxina y T3 o triodotironina. Hay mucho mayor concentración de tiroxina que de triodotironina. Entonces, dentro de lo que es la tiroglobulina, que ya tenemos las hormonas T3 y T4, estas van a salir nuevamente hacia la célula folicular. Y todas van a ser captadas por las porciones de la tiroglobulina y van a atravesar esta célula por un mecanismo que se llama de pinocitosis. ¿Ya? Las tiroglobulinas se va a hidrolizar y va a liberar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se unen a receptores intracelulares y modifican la expresión de genes en el núcleo celular. Bueno, y luego las hormonas están listas para ingresar al torrente sanguíneo e ir a todos los tejidos de la economía. ¿Y cuál va a ser el efecto de estas hormonas tiroideas? Son varios. Van a tener una función de aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio. ¿No es cierto? Entonces, un estímulo a la glándula tiroidea hace que aumente
esta actividad de bomba sodio-potasio para producir más hormonas. La producción de calor, el consumo de oxígeno, importantísimo, ¿no? Las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno por las células, aumentan el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, producen una degradación de proteínas, tienen una actividad importante del sistema nervioso simpático. También tienen su influencia sobre el sistema cardiovascular. Van a aumentar el flujo vascular, van a mejorar, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la fuerza de contracción cardíaca. Lo mismo sucede en los sistemas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, para mantener de la mejor manera. Y ahí vemos un poco lo que es ya la función del control de retroalimentación de las hormonas tiroideas. Tenemos que saber si la T3 y la T4 están en una cantidad normal, están en una cantidad disminuida o aumentada en la sangre. Dependiendo de esto, entonces, si tenemos una poca cantidad o una cantidad exagerada, como en un hipertiroidismo, van a estimular al hipotálamo. En el hipotálamo normalmente se secreta la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, como el T3 y T4 están aumentados, van a hacer que disminuya la eliminación de la hormona liberadora de tirotropina. Este va a entrar al eje y va a ir a la adenohipófisis, donde se encuentra la hormona tiroestimulante. Y van a hacer que esta se elimine, en este caso, en menor cantidad, porque tenemos mucho T3 y mucho T4. Y esto va a estimular a la hormona, a la glándula tiroidea para que secrete menos cantidad de hormona tiroidea, con lo cual se libera a la sangre y va a normalizar la concentración de T3 y T4. ¿No? Lo contrario sucede también de la misma manera, con una inhibición de más bien cuando está disminuida la T3 y T4, van a estimular al hipotálamo y a la hipófisis para que produzcan mayor cantidad de T3 y T4 y de esta manera también se va a equilibrar. Habíamos quedado hace un momento que la hormona tiroidea ya en la tiroides está siendo liberada a la sangre. Entonces esta hormona no va a ir sola por la sangre. Tiene que unirse a unas sustancias. En este caso se va a unir a proteínas elaboradas en el hígado humano. Tenemos en esto la globulina fijadora de tirosina, ¿no? Como aquí la figura. Tenemos también la albúmina fijadora de tirosina y la prealbúmina, que van a captar la mayor cantidad de hormona tiroidea, T4 y T3. Pero siempre queda un segmento de fracción libre, tanto de T3 como de T4. Entonces, de esta manera viajan por la sangre. La unión a proteínas entonces va a amortiguar los cambios en la concentración plasmática de la hormona. Entonces viajan de esta manera. La producción de hormonas tiroideas va a aumentar en un clima frío para que la persona entre en calor. El metabolismo
de las hormonas tiroideas a una forma inactiva puede servir para ahorrar energía en una situación, por ejemplo, de desnutrición, ¿no? Interesante. Ahora vemos que la falta de yodo puede disminuir la secreción de hormonas tiroideas. Ya hemos dicho que el yodo es indispensable para la formación de hormona tiroidea. Si no tenemos en el medio ambiente esa falta de yodo, obviamente se va a producir menor cantidad de hormona tiroidea. Bien. Pero esta falta de yodo también va a producir un aumento compensador de la hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo, y luego esta también va a estimular a la hipófisis para la producción de mayor cantidad de hormona tiroestimulante. Por lo tanto, la glándula tiroides va a trabajar más para formar mayor cantidad de T3 y T4 para compensar la falta. El aumento del TSH por la glándula o por la hipófisis puede provocar un crecimiento de la glándula tiroides, ¿no es cierto? O sea, el crecimiento o el aumento del TSH, cuando tenemos descendidos el T3 y el T4, si esta cantidad de TSH que se produce por la adenohipófisis va a ser sostenido por largo tiempo, entonces va a estimular continuamente a la glándula tiroides, que va a crecer para producir más T3 y T4. Entonces a este crecimiento se va a denominar bocio. Ahora, si la falta de yodo es muy importante en el medio ambiente, como sucede en varios lugares, entre ellos aquí en Bolivia, puede además producir una disminución siempre de la formación de T3 y T4. Y eso nos lleva a lo que se denomina hipotiroidismo. ¿No es cierto? Que muchas veces ustedes han debido escuchar hablar en el medio. Bien. Una vez terminado este sector, nos vamos a pasar a otro. Bien. Una vez que hemos terminado la parte necesaria de embriología, metabolismo del yodo y la anatomía, que vamos a ver un poco de lo que es el manejo de la patología tiroidea. La fisiología del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Esto creo que ya hemos hablado suficiente, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que tanto el ascenso como el descenso de la concentración de hormona tiroidea en sangre va a aumentar o en su caso disminuir la liberación del factor liberador de tirotropina y la liberación por la hipófisis de la hormona tiroestimulante, que va a estimular a su vez a la glándula tiroides para la producción de T3 y T4. ¿Cierto? Entonces hoy hemos hablado bastante. Ahora nos vamos a referir al hipotiroidismo. Entonces, ¿qué conocemos por hipotiroidismo? Es un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina, T4, y de iodotironina o T3.
Se puede producir este hipotiroidismo por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Y según ese nivel en el que se localice la alteración, el hipotiroidismo se puede clasificar en, primero, un hipotiroidismo primario. ¿Por qué hipotiroidismo primario? Porque la afectación primaria del proceso está en la glándula tiroides, con una disminución de T3 y T4, y eso, como hemos dicho en la fisiología, va a aumentar la hormona tiroestimulante de la hipófisis para compensar, ¿cierto? Este proceso afecta entre el 1 al 3% de la población general y representa el 95% de los casos de hipotiroidismo, ¿cierto? La prevalencia es de 2% en las mujeres adultas y entre 0,1 a 0,2% en el sexo masculino. El hipotiroidismo secundario. Aquí la alteración ya no está en la tiroides, sino en la hipófisis, que va a provocar una disminución de la secreción de hormona tiroestimulante. ¿Ves? Es otro nivel. El hipotiroidismo llamado terciario es por una alteración a nivel del hipotálamo, con una disminución de la producción de la hormona liberadora de tirotropina. Y finalmente tenemos el hipotiroidismo subclínico. ¿Esto qué significa? Que siendo un paciente hipotiroideo no tiene manifestaciones clínicas, porque su glándula tiroides está trabajando bastante para producir, si no es la cantidad normal, un poquito menos de la normal de las hormonas tiroideas. ¿Cuál va a ser la etiología? En el hipotiroidismo primario tenemos la tiroiditis crónica, autoinmune de Hashimoto. Esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo, pero en áreas no deficitarias de yodo en niños. ¿Cierto? Es muy importante. En áreas no deficitarias de yodo. ¿Ya? Es más frecuente también en niños y en la edad media. Y pueden presentar o no bocio. ¿Cierto? Tenemos el hipotiroidismo iatrogeno, o sea, causado por el hombre. Esto ocurre frecuentemente post-tiroidectomía. Una tiroidectomía por tantas causas que se realiza, en 2 a 4 semanas va a producir, después de una tiroidectomía total o en un tiempo variable, cuando se realice una tiroidectomía subtotal, o sea que no se ha sacado la glándula, en el curso del primer año más o menos. Otra causa importantísima es luego de un tratamiento con yodo radioactivo. ¿No? Ya vamos a ver después, por ejemplo, en la enfermedad de Graves se hace el tratamiento con yodo y deja al paciente hipotiroideo. Y también tras radiación externa del cuello. Por algún motivo, de repente un paciente que tenga una neoplasia en el cuello con ganglios que se debe irradiar, entonces puede producir esta alteración a nivel de la glándula con disminución de su función y un hipotiroidismo diatrógeno. Luego tenemos el hipotiroidismo yodo inducido. El más común es el defecto de yodo. O sea, cuando no hay yodo en el medio ambiente, es la causa más frecuente de hipotiroidismo y bocio, es lo que decíamos. Como el paciente tiene
poco yodo, poca formación de T3 y T4, entonces va a funcionar la TSH, estimulando a la glándula tiroides en forma continua por largos episodios de tiempo hasta producir un bocio, o sea, un crecimiento de la glándula. Pero entonces este es un hipotiroidismo efecto de yodo inducido, ¿no es cierto? Ahora hay otro interesante, ustedes dirán, ¿cómo sucede? Un exceso de yodo más bien inhibe la síntesis y liberación de T3 y T4. Es lo que se llama efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Cómo se produce eso? A pesar de haber un exceso de yodo, este yodo va a inhibir, si recuerdan ustedes, acabamos de hablar de la oxidación del yodo por la enzima, ¿cierto? Entonces va a ser inhibida ese paso, la oxidación, por lo tanto no va a haber la iodación de la tirosina para que se forme el T3 y el T4. Ese es el efecto del Wolff-Chaikoff. Luego, otras causas de hipotiroidismo, tenemos el uso de fármacos, entre el litio, la amiodarona, la rifampicina y las sales de hierro. Hay otros defectos hereditarios en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Es un hipotiroidismo con bocio y casi siempre se manifiestan desde el nacimiento, ¿no? Son defectos hereditarios. Luego tenemos la agenesia o disgenesia tiroidea, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito, o sea, la falta de la glándula, ¿no? O la formación anormal. Luego tenemos las enfermedades infiltrativas o por depósito. Hablamos de la hemocromatosis y la amiloidosis, que son enfermedades sistémicas que también afectan a la glándula tiroides, disminuyendo la producción de T3 y T4. Pasamos a ver el hipotiroidismo secundario, que decíamos que era causado por algún problema a nivel de la hipófisis. Entonces aquí tenemos el adenoma hipofisial, un tumor benigno de la hipófisis, pero que causa la disminución de la producción de la TSH, o sea, hormona tiroestimulante. Luego tenemos la necrosis hipofisiaria postparto, también es frecuente el síndrome de Sheehan. Los traumatismos a nivel de la hipófisis y los procesos inflamatorios, como son las hipofisitis, bastante raros, son causas de hipotiroidismo secundario. Entonces aquí el déficit de hormona tiroestimulante o TSH puede ser aislado, aunque por lo general se asocia a otros déficits hipofisiarios, como son la adrenocorticotropa, la folículo estimulante, el luteinizante, gonadotropina y la prolactina. Luego tenemos el hipotiroidismo terciario, y es una consecuencia de alteración a nivel del hipotálamo y estructuras vecinas. Va a producir una alteración en el sistema porta hipotalámico hipofisial. Ese sistema porta es una vascularización entre el hipotálamo y la hipófisis, por donde va a viajar la hormona liberadora de tirotropina hacia la hipófisis para estimular. Entonces, a este nivel hay una alteración. Clínicamente, entonces, el hipotiroidismo, independiente de la causa, va a presentar la severidad del cuadro, va a estar influida primero por un grado de alteración hormonal, por la velocidad con que se haya desarrollado, con la edad del paciente y la coexistencia o no de otros trastornos. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser astenia, es una persona que no tiene ganas de hacer nada,
letárgico, es lento para todo, somnoliento, todo el rato quiere dormir, intolerancia al frío, hay enlentecimiento de las funciones mentales, importantísimo. La persona engorda, aumento de peso, hay una disminución del apetito y hay estreñimiento. Y signos hay, tenemos bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, la piel va a estar seca, la voz ronca, hay bradisiquia, o sea, enlentecimiento de las funciones mentales, hay movimientos también lentos, hiporreflexia y edema sinfóbico. ¿Cómo vamos a tener el diagnóstico? Obviamente es importante la historia clínica y todas las manifestaciones que acabamos de hablar. Ahora laboratorialmente vamos a confirmar con la determinación hormonal de la TSH, que es la forma aislada más útil. Esta se va a encontrar elevada de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario y suele ser normal o indetectable en el hipotiroidismo hipoficial. La disminución de la tiroxina libre, o T4, es similar en todas las causas de hipotiroidismo. La T3 es menos específica para confirmar el diagnóstico. Otros hallazgos comunes en el hipotiroidismo primario son la anemia, la deshidrogenasa láctica, aumento de la deshidrogenasa también, la CPK y la AST. En los hipotiroidismos centrales se van a asociar además otros déficits hormonales, como de gonadotrofinas, hormonas folículo estimulantes y ACTH. Entonces tenemos un hipotiroidismo que en TSH elevada y una T4 libre baja. Hipotiroidismo central, también tenemos una T4 baja, una TSH normal o disminuida. Y en el subclínico decíamos, ¿no? Entonces tenemos un T4 normal, pero esa glándula está siendo estimulada en forma continua y puede estar creciendo esta glándula. Entre las pruebas complementarias, para esto debemos tener los anticuerpos antitiroideos y la ecografía tiroidea para confirmar, no para confirmar el diagnóstico, no, sino para estar más cerca de la causa. El tratamiento, entonces, frente a un déficit de producción de hormona tiroidea, su tratamiento de elección será administrarle la hormona tiroidea, ¿no? Y la mejor forma es la levotiroxina. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado va a revertir totalmente las manifestaciones clínicas. Ahora, en los neonatos, si no se da en las primeras semanas, hay alteraciones irreversibles del desarrollo físico y mental. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, por ahí a sus hermanitos, a sus sobrinos, si se fijan, siempre va a pedir el estudio de la T3 y de la T4. Si encuentra que hay hipotiroidismo, entonces inmediatamente empieza a administrar hormona tiroidea para evitar estas alteraciones en el desarrollo físico y mental. La dosis de la hormona va a ser aquella que mantenga, ven ustedes, el TSH de la hipófisis en límites normales. Entonces, esas dosis recomendadas son en adultos entre 100 a 150 microgramos al día y en el anciano entre 50 y 75. Pero esto es importante. Se precisan hasta 6 semanas para que una dosis determinada de hormona tiroidea alcance su efecto pleno. Por ello, es el tiempo mínimo para valorar modificación de dosis. Una vez alcanzada la dosis adecuada, el control se puede hacer anualmente y solamente por atención primaria.
Situaciones en las que es previsible que haya que modificar una dosis previamente establecida, y aumentar, disminuir, durante el embarazo, por ejemplo. Tiene que haber un aumento de dosis, iniciándolo con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico del embarazo. Es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo y un control trimestral para no tener problemas con ese bebé. Si se administran fármacos que interaccionan con la absorción, entonces, por ejemplo, la colestiramina y el sucralfato disminuyen la absorción, ¿no? Lo cual va a hacer que tengamos que aumentar la dosis de tiroxina. Luego, con los anticonvulsivantes o la rifampicina que intervienen en el metabolismo. Y finalmente, el control del tratamiento en el hipotiroidismo primario. Se debe hacer mediciones de la TSH cada 6 meses hasta encontrar valores normales, que vienen a ser entre 0,5 a 4 miliunidades por litro. Posteriormente se harán mediciones cada 12 meses. Y también se hace por control por atención primaria. El hipotiroidismo central, hay que hacer mediciones de 4 libras cada 6 meses. Y por último tenemos un algoritmo de diagnóstico del hipotiroidismo subclínico, cuando la hormona, el TSH, la hormona tiroestimulante, está más de 5 miliunidades por litro. Se debe confirmar en 6 semanas el TSH, T4 y anticuerpos antitiroideos. Si los anticuerpos son positivos, se debe considerar tratamiento. Si son negativos y la hormona está más de 10 miliunidades, se debe considerar tratamiento. Anticuerpos negativos y TSH menos de 10 van a ir dependiendo de los síntomas, bocio, embarazo, infertilidad, dislipemia, a considerar tratamiento. Y los controles anuales de TSH, T4, se debe considerar tratamiento. ¿Ya? Entonces, esa sería la patología y el manejo del hipotiroidismo. Creo que con eso hemos llegado al final de lo que hemos previsto hoy. Entonces, les voy a pasar el link para la reunión de mañana también a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Y en el grupo de prácticas, luego les paso para la reunión de mañana a las 9. Gracias. Está bien, doctor, muchas gracias. Y nos vemos mañana. ¿Han entendido bien, no? ¿Había sido fácil o no? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces estoy contento. Listo. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.